¿Cómo es posible que una organización dedicada al deporte terminara protagonizando una de las mayores investigaciones por corrupción internacional de la historia? ¿Y por qué no fueron la FIFA, ni Suiza, ni Brasil quienes desmontaron ese sistema, sino el Departamento de Justicia de Estados Unidos? La respuesta conecta fútbol, geopolítica, bancos internacionales y miles de millones de dólares, porque, como veremos hoy, el escándalo de la FIFA nunca trató únicamente de fútbol. Trató de dinero, poder y del control sobre el evento deportivo más valioso del planeta, la Copa del Mundo. Bienvenidos a Ajedrez del Capital. En este análisis reconstruiremos cómo funcionó el sistema que permitió durante décadas el pago de sobornos por derechos comerciales, por qué Estados Unidos logró intervenir en una organización con sede en Suiza, cuál fue el verdadero papel de figuras como João Havelange, Chuck Blazer y Juan Ángel Naput, y, finalmente, responderemos una pregunta que sigue abierta hasta hoy. ¿La FIFA realmente cambió o simplemente perfeccionó su forma de ejercer el poder? Para entenderlo, debemos comenzar por uno de los casos más emblemáticos de toda la investigación, la Copa América. En 2013 nació Datiza, una empresa creada por la unión de tres gigantes del marketing deportivo, la brasileña Traffic, la argentina Torneos y Full Play. Sobre el papel, el negocio parecía completamente normal. Datiza adquiría los derechos comerciales de varias ediciones de la Copa América, para luego vender esos activos a cadenas de televisión, patrocinadores y empresas interesadas en explotar comercialmente el torneo. Sin embargo, años después, las investigaciones revelaron que detrás de aquellos contratos existía una estructura mucho más compleja. Datiza firmó un acuerdo valorado en aproximadamente $317 millones para explotar 4 ediciones de la Copa América. Pero, según la acusación presentada por las autoridades estadounidenses, cerca de $110 millones fueron destinados al pago de sobornos a dirigentes sudamericanos. Estamos hablando de casi un tercio del valor total del contrato. En algunos casos, las empresas intermediarias llegaron incluso a obtener beneficios superiores a los ingresos que recibía la propia Conmebol por vender los derechos del torneo. En otras palabras, quienes actuaban únicamente como intermediarios terminaban ganando más dinero que la organización propietaria del campeonato. Uno de los nombres centrales en esta trama fue Juan Ángel Naput, entonces presidente de la Conmebol. Según las investigaciones y los procesos judiciales desarrollados en Estados Unidos, Naput recibió aproximadamente $1,2 millones al año relacionados con los derechos comerciales de la Copa Libertadores. Parte de esos pagos, según las pruebas presentadas durante el juicio, se realizaban en efectivo y eran transportados entre Buenos Aires y Asunción. Y aquí conviene hacer una precisión muy importante. No estamos hablando de rumores ni de simples acusaciones periodísticas. Estos hechos fueron analizados en procesos judiciales federales en Estados Unidos y dieron lugar a condenas firmes. Pero para comprender cómo un sistema semejante pudo mantenerse durante tantos años, debemos retroceder varias décadas. Más concretamente, hasta 1974, cuando un dirigente brasileño llegó a la presidencia de la FIFA. Su nombre era João Havelange. En aquel momento, la FIFA era una organización mucho más pequeña que la que conocemos hoy. La Copa del Mundo reunía únicamente a 16 selecciones. Los contratos de patrocinio eran relativamente modestos. Y los derechos televisivos todavía estaban lejos de convertirse en el gigantesco negocio que representan actualmente. Bajo el liderazgo de Havelange, todo cambió. La Copa del Mundo comenzó a expandirse. Se incorporaron nuevos mercados. Llegaron patrocinadores globales. Los contratos de televisión crecieron exponencialmente. Y la FIFA dejó de ser simplemente una organización deportiva para convertirse en una de las instituciones más poderosas y rentables del planeta. Desde un punto de vista empresarial, fue una transformación extraordinaria. Pero ese crecimiento vino acompañado por un modelo de comercialización altamente centralizado. La gran protagonista de esa etapa fue la empresa suiza ISL, encargada de negociar buena parte de los contratos internacionales de marketing y televisión de la FIFA. Durante años, este sistema fue presentado como un enorme éxito comercial. Sin embargo, cuando ISL quebró a comienzos de los años 2000, los investigadores suizos descubrieron documentos que mostraban décadas de pagos secretos de comisiones a altos dirigentes deportivos. Entre las personas mencionadas en aquellas investigaciones aparecían João Havelange y Ricardo Teixeira, entonces presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y yerno de Havelange. A partir de ese momento surgió una pregunta que aún hoy muchas personas siguen haciéndose. Si existían tantas investigaciones, ¿por qué nunca fueron juzgados en Brasil? La respuesta tiene mucho más que ver con el marco jurídico de aquella época que con la ausencia de investigaciones. En primer lugar, la Constitución brasileña prohíbe la extradición de ciudadanos brasileños natos.
Incluso si otro país presenta cargos, un brasileño nacido en Brasil no puede ser entregado para ser juzgado en el extranjero. Pero existía otro factor aún más importante. Durante muchos años, la legislación penal brasileña centraba los delitos de corrupción principalmente en la administración pública. La CBF era una entidad privada. Las empresas de marketing deportivo también eran privadas, y muchos de los pagos investigados se realizaban precisamente entre organizaciones privadas. En consecuencia, gran parte de esas conductas no encajaban claramente dentro de los tipos penales existentes en aquel momento. Más adelante, la legislación evolucionó y comenzó a contemplar nuevas figuras jurídicas. Pero existe un principio fundamental del derecho penal, la irretroactividad de la ley. Una norma más severa no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. Eso explica por qué muchos de aquellos episodios terminaron siendo prácticamente imposibles de perseguir dentro del sistema judicial brasileño. Pero entonces aparece la gran pregunta de toda esta historia. Si Suiza tenía limitaciones, y Brasil también, ¿quién consiguió finalmente desmontar buena parte de ese sistema? Sorprendentemente, fueron los Estados Unidos, y no porque la FIFA estuviera bajo jurisdicción estadounidense. La verdadera explicación resulta mucho más interesante, y está relacionada con el funcionamiento del sistema financiero internacional. Hoy, prácticamente todas las grandes transferencias internacionales realizadas en dólares pasan, en algún momento, por bancos corresponsales ubicados en Manhattan, Nueva York. Incluso cuando el dinero viaja de un paraíso fiscal a otro, si la operación se liquida en dólares, normalmente atraviesa el sistema financiero estadounidense. Y en el instante en que eso ocurre, aparece un elemento jurídico fundamental: la jurisdicción federal de Estados Unidos. En otras palabras, el simple hecho de que una transferencia pase por bancos estadounidenses puede permitir que las autoridades federales investiguen delitos relacionados con esa operación financiera. Fue precisamente esa lógica la que abrió la puerta a una de las mayores investigaciones internacionales de la historia del deporte. Los fiscales recurrieron a la Ley RICO, creada en la década de 1970 para combatir organizaciones criminales y estructuras mafiosas. A diferencia de otras normas, esta legislación permite investigar redes organizadas que operan de manera coordinada durante largos periodos de tiempo. La acusación no sostenía que la FIFA fuera, por definición, una organización criminal. Lo que afirmaban los fiscales era que un grupo de dirigentes habría utilizado la estructura de la FIFA para obtener beneficios personales mediante una organización coordinada. Esa interpretación jurídica fue la base de toda la operación. En ese momento aparece uno de los personajes más sorprendentes de toda esta historia: Chuck Blazer. Durante años fue uno de los dirigentes más poderosos del fútbol en América. Llevaba una vida de lujo en Nueva York. Vivía en un apartamento de la Trump Tower cuyo alquiler rondaba los $18,000 mensuales. Y alquilaba un segundo apartamento, valorado en unos $6,000 al mes, exclusivamente para sus gatos. Todo ello mientras administraba recursos destinados al desarrollo del fútbol. Pero, curiosamente, Blazer no cayó inicialmente por corrupción, cayó por evasión fiscal. Estados Unidos grava la renta mundial de sus ciudadanos, incluso cuando esos ingresos proceden de actividades ilícitas. Cuando las autoridades reunieron las pruebas, Blazer recibió una propuesta muy clara: colaborar con la investigación o enfrentarse a una larga condena. Decidió colaborar. Durante varios años grabó conversaciones con otros dirigentes utilizando un pequeño dispositivo oculto en un llavero. Incluso registró reuniones durante los Juegos Olímpicos de Londres. Buena parte de las pruebas que posteriormente sostuvieron las acusaciones federales nacieron precisamente de esa colaboración. Todo ello desembocó en uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del deporte. El 27 de mayo de 2015, varios altos dirigentes de la FIFA fueron detenidos en el Hotel Bohr-Aulac, en Zúrich, a petición de las autoridades estadounidenses. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Para millones de aficionados parecía el final de una época. La FIFA inició reformas internas. Se reforzaron los programas de cumplimiento normativo. Cambiaron numerosos dirigentes. Y muchos creyeron que el sistema había sido completamente transformado. Pero aquí llegamos a la verdadera pregunta de este análisis. ¿La estructura realmente desapareció o simplemente evolucionó? Y aquí debemos diferenciar claramente entre hechos y análisis. Los hechos son conocidos. La elección de la sede del Mundial de 2034 siguió un procedimiento muy poco habitual. La decisión previa de repartir el Mundial de 2030 entre 3 continentes redujo prácticamente todas las candidaturas competitivas para 2034. El plazo para presentar propuestas fue extremadamente breve. Arabia Saudita presentó su candidatura casi de inmediato. Australia
que era considerada una posible competidora, decidió retirarse. Como consecuencia, Arabia Saudita terminó siendo la única candidata y fue elegida por aclamación. Poco después, Aramco, la petrolera estatal saudí, se convirtió en uno de los principales patrocinadores de la FIFA. Hasta aquí hablamos exclusivamente de hechos verificables. Ahora pasamos al terreno del análisis. Durante los escándalos de hace 2 décadas, el protagonismo recaía sobre empresas intermediarias, pagos clandestinos y sobornos ocultos. Hoy el panorama parece muy diferente. En lugar de intermediarios privados aparecen fondos soberanos, grandes empresas estatales y contratos multimillonarios plenamente formalizados. No existe, necesariamente, un delito evidente. Se trata de acuerdos legales, aprobados institucionalmente y protegidos por procedimientos oficiales. Pero el activo estratégico continúa siendo exactamente el mismo: el control comercial del evento deportivo más valioso del planeta. Y aquí surge una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. ¿Estamos ante un sistema completamente nuevo o simplemente ante una versión mucho más sofisticada de la anterior? Si las reglas de votación apenas han cambiado, si la concentración de poder continúa siendo elevada y si la FIFA mantiene un control prácticamente absoluto sobre el fútbol internacional, algunos analistas consideran legítimo preguntarse si los incentivos que hicieron posible los escándalos del pasado realmente desaparecieron o simplemente adoptaron nuevas formas. Naturalmente, esto pertenece al terreno del análisis y no constituye una afirmación de hechos ilícitos. Solo el tiempo permitirá saber cómo evolucionará este modelo. Pero quizá la mayor enseñanza de toda esta historia sea otra. Las grandes instituciones internacionales rara vez funcionan únicamente por la honestidad o la deshonestidad de quienes las dirigen. Funcionan, sobre todo, por los incentivos creados por sus propias reglas. Cuando una organización concentra enormes recursos financieros, un gran poder de decisión y mecanismos limitados de supervisión, los incentivos adquieren una importancia decisiva. En geopolítica, en economía y también en el deporte, comprender el funcionamiento del sistema suele ser mucho más importante que conocer únicamente los nombres de quienes ocupan sus cargos. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que la FIFA cambió realmente después de las detenciones de 2015 o piensas que simplemente transformó la forma en que ejerce su poder? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo una gran parte de ellos porque este es uno de los debates más interesantes sobre la relación entre deporte, economía y geopolítica. Si este análisis te ayudó a ver el fútbol desde una perspectiva completamente distinta, deja tu me gusta. Comparte este video con quienes disfrutan del deporte, la economía y las relaciones internacionales y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video de Ajedrez del Capital.